nos contaba Ulises que estaba él saliendo de la isla de Helios, pero como sus tripulantes habían cometido la osadía de comerse parte del ganado sagrado del dios, eh, Helios había pedido a Zeus que les castigara, y Zeus envía una tremenda tormenta, disparando un rayo contra el barco y destruyéndolo. Los tripulantes de Odiseo caen al mar. Ulises se aferra a unos restos flotantes de la nave y así, flotando y a la deriva, consigue pasar por este peligrosísimo paso y llega a la isla de Calipso, que es donde comenzó la historia. Y ahí empieza el canto 13. Nos dice Homero que llegado a este punto, Ulises deja de contar su historia y al día siguiente Alquino y los otros prohombres de la isla le entregan los regalos. Ulises agradece la hospitalidad y tras algunas fiestas y algunas fanfarrias, los hombres de Alquino cumplen el pedido de este y cogen a Ulises y lo suben a bordo de una de sus naves y lo llevan durmiendo tranquilamente hacia Ítaca. Los feacios llegan a Ítaca con la nave, Ulises está durmiendo, lo bajan junto con los regalos y lo depositan allí en la playa. Esta es la escena que recoge el dibujo de la obra clásica que tenemos disponible en versión liberada en la red. Poseidón, recordemos que está enfadadísimo con Ulises, porque Poseidón le ha dejado ciego a su hijo Polifemo. Y Poseidón había prometido que o bien Ulises iba a tener un viaje tremendo para volver a su isla, a Ítaca, y en todo caso, si lo conseguía, tenía que ser al altísimo precio de perder a toda la tripulación. La primera parte se ha cumplido. Ulises ha perdido a toda la tripulación, pero Poseidón está indignadísimo con la ayuda de los feacios. Los feacios han puesto a Ulises durmiendo pacíficamente en Ítaca y eso va en contra del mandato que él ha hecho. Por tanto, él protesta ante Zeus, estamos aquí, protesta ante Zeus, enojado con los feacios porque gracias a ello Ulises ha conseguido un regreso placentero a su hogar, y Zeus autoriza a Poseidón a castigarles, convirtiendo en piedra el barco de los feacios. El castigo que le da Poseidón a través del permiso de Zeus a los feacios es, bueno, matar a toda la tripulación de ese barco, convertirlos en piedra, de manera que el barco quede como una isla a la vista del pueblo de los feacios. Esto lo ve Alquino desde la playa, observa la escena, que por cierto cumple la profecía que se ha narrado en el canto 8, en el verso 565, y Alquino, viendo su barco destruido y sus hombres y su barco convertido en piedra en una isla a la entrada de la isla, ofrece un sacrificio a Poseidón pidiendo perdón, y los feacios hacen una promesa, que es la de no volver nunca más a ofrecer transporte a extraños. Acordaos lo que hablábamos hace un par de semanas de esta permanente deriva en los cantos de Homero entre el deber de hospitalidad y el de atender a los forasteros, y el miedo, las preocupaciones y los problemas que estos forasteros te generan. A lo largo tanto de la Ilíada como de la Odisea,
vamos viendo permanentemente este doble filo, digamos, que presenta el problema de la hospitalidad y el trato con los extranjeros. Todavía estamos en un mundo en el que el horizonte es estrecho, el horizonte es corto, y donde todo lo que está fuera del oikos, fuera del pequeño espacio de lo conocido, familiar y doméstico, siempre es percibido como algo peligroso, desconocido, problemático, algo que de una manera o de otra puede traer ventajas, pero generalmente más miedos que cosas convenientes. El hecho es que al final de este canto nos encontramos con que Ulises despierta, se encuentra en la playa, como ha hecho el viaje durmiendo, él no sabe lo que ha ocurrido y cree que ha sido engañado. Eh, Cree que está en una tierra extraña, que los feacios le han abandonado en cualquier sitio, y sin embargo, para quitarle estos miedos, Atenea se disfraza de pastor, se acerca a él y le informa de que no se preocupe, que está en Ítaca, que está donde él quería llegar. Ulises, que es un desconfiado por naturaleza, tiene al pastor delante y sin hacer caso a que pudiera ser una diosa, se inventa una historia de las tantas que Ulises se inventa a lo largo de la Odisea y le dice bueno, pues que llegó allí tras un largo viaje, bla, y Atenea al final se convierte en mujer, le dice, mira, no me engañes más, no mientas más, eh, le revela su identidad, Ulises deja de decir tonterías y ella le advierte que tenga cuidado, que está en Ítaca y que mantenga el anonimato porque la isla está llena de enemigos. Así empieza el canto 14. Ulises se disfraza de mendigo y va en busca de su gente. El primero con el que se encuentra es Eumeo, el viejo porquero, el viejo sirviente, que está con su majada en el bosque. Eumeo, cumpliendo las reglas de hospitalidad, le da de cenar. Recordemos que es política que no se habla, no se debe interrogar al huésped sin haberle atendido antes decorosamente. Eumeo le da de cenar y a partir de darle de cenar le hace las preguntas que le tiene que hacer, le habla del asedio que está sufriendo Penélope por los pretendientes, eh, y Ulises, que oye pacientemente toda la historia y con mucho interés la historia de Eumeo, le da esperanzas de que, bueno, Eumeo, no te preocupes, tu señor volverá y se vengará de los pretendientes. Eumeo, que odia profundamente a los pretendientes y extraña a Ulises, informa además a Ulises de que los primeros, los pretendientes, van a emboscar a Telémaco a su regreso. Recordemos que cuando Telémaco se ha ido a Pilos en busca de información, los pretendientes han pactado entre ellos asesinarle a su vuelta para quitarlo de en medio y que el matrimonio con Penélope y la aspiración al trono no tenga tropiezos con un hijo eh, no deseado por los pretendientes como este elenco. El viejo Eumeo insiste en preguntar a Ulises por su pasado, pero Ulises, otra vez mentiroso sin fin, le cuenta una película de que ha crecido en Creta, que ha estado en la guerra de Troya, que se hizo rico en Egipto, que luego fue esclavizado, bueno, una historia de las mil y una noches completa, y finalmente que había acabado siendo mendigo como se presenta en este momento. El viejo Eumeo se da por satisfecho y Ulises se va a dormir a la majada mientras Eumeo atiende al rebaño de Ulises, que no sabe qué es. Canto 15.
En el canto 15, Atenea se encuentra va en busca de Telémaco a la ceremonia, donde Telémaco iba a buscar noticias de su padre, y lo insta a regresar urgentemente a casa a fin de evitar el casamiento de su madre con uno de los pretendientes, Eurímaco. Y Atenea le advierte que los pretendientes han organizado una emboscada para cuando él llegue, por lo cual le recomienda no ir directamente a casa de su madre, a su palacio, sino ir primero a ver a Eumeo, al porquero, para que sea Eumeo quien le avise a Penélope de su llegada y poder llegar él al palacio sin el riesgo de ser emboscado y asesinado. Continuamos la lectura. Sales, por favor. Canto 16. Voy. Canto 16. Telémaco llega hasta la majada de Eumeo. El porquerizo lo abraza como si fuera propio hijo y le presenta a su nuevo compañero, el mendigo Ulises, sugiriéndole que lo tome bajo su protección. Pero Telémaco se muestra reacio a hacerlo y... Es que se me va. Se muestra reacio a hacerlo, pues ya tiene suficiente carga con los pretendientes y solo puede ofrecerle alimento y ayudarle a ir a donde desee. Ulises intenta convencerlo de que debe luchar contra los pretendientes, pero Telémaco insiste en que es impotente contra ellos y pide a Eumeo que le informe a Penélope y a Laertes de su regreso, pero que no se lo diga a los pretendientes. Ulises finalmente revela su verdadera identidad a Telémaco y le expresa un plan con el que derrotar a los pretendientes. Al día siguiente, Telémaco irá al palacio y Ulises, disfrazado de mendigo, se le unirá más tarde acompañado de Eumeo para ver la situación, aguantando todos los desprecios y maltratos a que quieran someterlo los pretendientes. Pero cuando Atenea se lo indique, Ulises hará una señal a Telémaco para que esconda todas las armas de la casa, a excepción de 2 juegos que quedarán a disposición de ellos para ser utilizadas más tarde. Y le advierte de que no debe revelar su identidad a nadie, ni siquiera a Eumeo ni Penélope, ya que su anonimato le servirá para comprobar y evaluar lealtad de todos. Detente un momento, Sales. Fijaos el giro que ha cogido la historia, ¿no? Hasta ahora estábamos ante una historia de brujas, magos, monstruos, seres infernales, demonios, monstruos marinos, ¿no? Y ahora, de pronto, a partir de estos últimos 2 cantos, entramos en una historia de acción, casi una novela negra, en la que el personaje absolutamente humano se enfrenta ya no a monstruos primigenios, sino a pasiones y ambiciones también absolutamente humanas. A partir de este momento, la historia coge un rumbo y un estilo que se alejan por completo del estilo y del tipo de historia que veníamos contando hasta este momento. Cuando Ulises ve, dice el narrador, cuando Ulises ve nuevamente a Telémaco flaquear, Ulises decide confesarle a Telémaco que es su verdadero padre. Ello tampoco le da muchas esperanzas a Telémaco, pero bueno, ya por lo menos su padre está en la isla y ha tomado la decisión de poner las cosas en orden, o por lo menos de intentar. Ulises le plantea el plan a Telémaco. El plan tiene su aquel. Le dice Ulises, tú vete a ver a tu madre y prepara el terreno. Yo iré a la ciudad disfrazado de mendigo con Eumeo. Y entraré al palacio para evaluar la situación bajo ese disfraz, al precio de aguantar todas las maldades que me quieran hacer esos miserables
por mi condición, por mi supuesta condición de mendigo. Pero mientras yo esté haciendo esa evaluación, tú tienes que preparar el terreno para la venganza. Y parte de esa preparación corre precisamente a manos de Telémaco y los sirvientes, los pocos sirvientes leales que queden en el palacio. Telémaco tiene que esconder todas las armas. Recordemos cómo es un palacio medieval y hagámonos una idea de cómo podía ser un palacio de este mundo oscuro de la época post-micénica. En las salas, todas las armas están colgadas de las paredes, escudos, lanzas, espadas, ¿no? La gente come, vive, pero el armamento está expuesto como en una cacería, ¿no? Todo el armamento está expuesto en las paredes. ¿Qué le dice Ulises a Telémaco? Retira todas las armas de la casa, escóndelas, para que, llegado el momento, nos tengamos que enfrentar con los pretendientes, pero que los pretendientes, digamos, no tengan la superioridad de las armas, al menos contra nosotros. Si tienen la del número, que por lo menos no tengan la de las armas. Esconde todas esas armas, a excepción, dice Ulises, de dos juegos de armas, que quedarán a disposición de ellos, de Telémaco y de Ulises. Y le recuerda que no debe revelar su identidad a nadie. ¿Por qué? Porque él va a utilizar ese anonimato no solamente para proteger su vida hasta el momento en el que comience la venganza, sino también para comprobar y evaluar la lealtad de todos. Él desde el anonimato pretende ver cómo se comporta la gente, los amigos, los parientes, el servicio, los pretendientes, con respecto a la figura aparentemente ausente de Ulises. Continúa, Sales. Un mensajero informa en voz alta a Penélope del regreso de Telémaco, cosa que escuchan los pretendientes, y como no entienden cómo pudo escapar a su emboscada, deciden matarlo antes de que pueda contar a los aqueos de sus planes asesinos. Gracias, Sales. Vale. Mercedes, continúa tú. Sí, el canto 17. 17. Telémaco va a ver a su madre mientras ordena a Eumeo que hagan tiempo llevando a Ulises a mendigar a la ciudad. En la mansión, Penélope abraza con lágrimas a su hijo y le pregunta qué noticias ha recabado de su padre. Pero como piensa que Penélope no está lista para creerle y ha jurado a Ulises guardar el secreto de su regreso, Telémaco miente y le dice que Ulises sigue cautivo en la isla de Calipso. En la ciudad, Ulises y Eumeo se topan con el cabrero Melantio, quien se burla de Ulises por su apariencia bajo el disfraz de mendigo y lo patea. Ulises, de acuerdo al plan, se refrena y sigue su marcha. Más tarde, llegando al palacio, Argos, el viejo perro de Ulises, que apenas era un cachorro cuando Ulises marchó a Troya, reconoce a su amo, pero ya está demasiado viejo y muere al poco moviendo el rabo junto a su amo. Junto a su amo. Detente un momentito, Mercedes. La escena de Argos es muy bella en la Odisea. Representa el amor incondicional de las mascotas, ¿no? para con sus humanos, ¿no? Los humanos que tiene alrededor. En este caso, Argos era el perro de caza que tenía Ulises antes de irse a Troya. Era apenas un cachorrito, y sin embargo han pasado casi 20 años y Argos
apenas ve a Ulises, aunque esté disfrazado de mendigo, y Argos lo reconoce. Pero Argos, pobrecito, como perro de Ulises, ha sido maltratado, apaleado, apartado, se le ha negado la comida, está sobreviviendo como puede en un montón de estiércol, y el pobre animalito ya está muy viejo y ya a punto de morir. La última alegría que tiene el animalito es reconocer a su amo, y así, viendo a su amo y moviendo el rabo, Argos fallece. Le da un infarto. Sí, pobre Argos. El pobre animal. Sí. Continúa, Mercedes. Ulises entra en palacio. Ulises entra al palacio tras Eumeo y comienza a mendigar entre los pretendientes. Le dan pan, pero Antino lo insulta y agrede. Telémaco lo defiende y acusa a Antino de egoísta, mientras otros le dan comida a Ulises. Ulises elogia la apariencia de Antino y comienza una historia sobre cómo él también fue rico alguna vez. Pero Antino lo interrumpe y le ordena que se vaya golpeándolo con un taburete. Penélope, que escucha el golpe desde su habitación, pide a Eumeo que envíe al mendigo a su presencia. Pero Ulises considera que está en un momento demasiado arriesgado y que lo mejor es postergar el encuentro hasta contar con la discreción de la noche. A Ulises le da, cuando Penélope le llama, ¿no? Le dice, a ver, por favor, hacer subir a ese mendigo a las habitaciones para que, bueno, pues para saludarle, pedirle disculpas por el maltrato que está recibiendo y brindarle nuestra hospitalidad. A Ulises le tiemblan las piernas. Eso de volver a ponerse cara a cara con Penélope, para Ulises es un desafío mayor que plantarse cara a cara con los 108 pretendientes, ¿no? Y Ulises dice, uff, como se me ve el plumero con Penélope, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y entonces él no se atreve, ¿no? Le da miedo semejante riesgo, tanto por él como por Penélope, y dice, no, cuando a la noche, señora de la casa, ya subiré yo a saludarla y a darle las gracias. No, ahora va a ser que no. Canto 18. Rosario, por favor. ¿Me escucháis bien? Canto 18. Iro, un verdadero mendigo, entra al palacio y, viendo competencia, ordena a Ulises que se vaya. Iro, fíjate, Rosario, Iro es un miserable. Iro es un mendigo de verdad, ¿vale? Y cuando Iro entra al palacio, se encuentra con que hay otro tío comiéndose las obras, ¿no? que le corresponden a él, ¿no? Y entonces él dice, no, aquí no hay sitio nada más que para un mendigo, ¿no? Es decir, márchate de aquí, por diosero, ¿no? Es muy Buñuel. Así es muy Buñuel, ¿no? Si recordáis, ¿no? Las escenas, ¿no? Continúa, Rosario. Ulises intenta calmarlo, pero Iro lo desafía. Antino, que escucha la discusión, reúne a los pretendientes para divertirse con la pelea entre miserables, prometiendo al vencedor acceso ilimitado a la comida del palacio. Sí. Ulises intimida a Iro con su gran cuerpo y sin gran trabajo lo saca del palacio. Los pretendientes... En cuanto Iro se pone tonto con Ulises y finalmente pues los pretendientes dicen, oye, vamos a divertirnos a costa de estos dos miserables pegándose. Ulises solo tiene que sacarse la camiseta y marcar bíceps, ¿no? Para que el otro pobre salga corriendo, ¿no? Continuamos. Los pretendientes felicitan a Ulises y lo recompensan con comida.
momento que Ulises aprovecha para advertir a uno de los pretendientes de que las injusticias se pagan, que el señor de la casa volverá pronto y de que tomará venganza con sangre de todos los abusadores. Penélope baja las escaleras y reprende a Telémaco por permitir el maltrato al extraño, pero éste se excusa en que nada puede contra los pretendientes. Ella lamenta la ausencia de Ulises mientras recuerda sus instrucciones dadas antes de partir a Troya, de que se volviera a casar una vez que Telémaco fuera adulto. Pero encuentra despreciables a los pretendientes. Ulises oye esto con alegría, al igual que Antino, quien insiste en que no se irán hasta conseguir su casamiento con uno de ellos. Los pretendientes vuelven a su diversión y continúan los insultos y vejaciones contra el mendigo por parte de los pretendientes y del servicio del palacio que siente que ya tienen nuevos amos. El servicio del palacio, ¿no? Es decir, las camareras, los esclavos, ¿no? Es decir, ya huelen que Penélope se va a casar, que hay un nuevo amo, y están, bueno, pues, como todos los miserables, subiéndose al carro del vencedor, ¿no? O del quien creen que van a ser los vencedores. Este pasaje es interesante porque en él Penélope manifiesta que Ulises, antes de partir a Troya, le ha dejado instrucciones claras. Ulises le ha dicho que si no vuelve de Troya, si muere en Troya, cuando Telémaco sea mayor de edad, que ella vuelva otra vez a tomar marido. ¿Por qué cuando Telémaco sea mayor de edad? Para que Telémaco pueda gestionar la herencia y pueda gestionar como príncipe su continuidad en la isla. Claro, si lo hace siendo siendo Telémaco menor de edad, Telémaco quedaría a expensas del arbitrio del nuevo marido de Penélope, ¿no? Cosa que se entiende que ni Penélope ni Ulises desean. Ella recuerda eso, recuerda las instrucciones de Ulises. Ulises se alegra mucho de que Penélope sea tan considerada con las instrucciones que él dejó antes de marcharse, pero desde luego quien más se alegra es el principal de los pretendientes, Antino, ¿no? Quien dice, ¿ves, Penélope? Te tienes que volver a casar, te tienes que volver a casar ya mismo, es más, te vas a casar cuanto antes, ¿no? Todo el mundo vuelve a la diversión y comienza el canto 19. Por favor, Juan Ramón, continúa tú. Ulises y Telémaco. Ya. Canto 19. Ulises y Telémaco guardan las armas tal como lo planeado y Telémaco se va a acostar mientras Ulises va al encuentro de Penélope y sus doncellas. Penélope pregunta a Ulises sobre sus orígenes, pero él dice que le resulta demasiado doloroso hablar de ello. Ella revela su desagradable situación con los pretendientes y dice que siente que ya no le quedan fuerzas para resistir un nuevo matrimonio. Penélope le insiste para que Ulises revele su pasado y este le repite su historieta sobre Creta, agregando que conoció a Ulises en la ciudad de Conos y que fue su anfitrión durante 12 días. Penélope llora con la historia y le pide una prueba de lo que cuenta y una descripción de qué aspecto tenía Ulises. Él le proporciona una descripción precisa de la ropa de Ulises que incluye el detalle de la capa y túnica con que Penélope le había despedido. Penélope llora de nuevo y ahora convencida de la verdad de la historia, y Ulises le dice que aleje su pesadumbre porque sin duda Ulises está vivo y está preparado para el regreso a la patria. Gracias, Juanra. Finalmente, llegada la noche, vemos cómo Ulises sube a ver a Penélope. Penélope no le reconoce, Penélope no está preparada, como bien había visto Telémaco, no está preparada para encontrarse con Ulises, es que ni se lo espera, no es que no esté preparada, es que ni se lo espera. No sé quién decía el otro día, si era Alberto, claro, después de 20 años, seguramente no guarda memoria ni de su rostro, ¿no? Después de tanto tiempo y de tanto sufrimiento, ¿no?
Penélope ni se lo espera, pero sí recuerda detalles, ¿no? Y por ejemplo recuerda con qué ropas iba vestido, con qué ropas ella le había vestido a la hora de irse a Troya. Y como Ulises le cuenta, como mendigo, que se ha encontrado con el falso Ulises vestido con esas mismas ropas, Penélope no puede menos que aceptar que le están contando la verdad, porque le acaban de dar una prueba indudable de que este señor que tiene delante ha visto al verdadero Ulises con las ropas que ella misma le había dado. Y Ulises, apenado por el sufrimiento de Penélope, le dice que no se preocupe, Penélope, no se preocupe, señora. Ulises seguro que está vivo, seguro que está vivo. Y además de estar vivo, está llegando a Ítaca. Termina el párrafo, Juanra. Pero Penélope no encuentra consuelo, pues siente en su corazón que Ulises ha muerto. Ordena a sus criadas atender al mendigo como a un huésped, pero Ulises rechaza los lujos que le ofrece. Solo acepta que una sierva, Euriclea, le lave los pies, pero cuando Euriclea lo baña, reconoce la vieja herida de caza en el muslo de Ulises, exclamando que el mendigo es Ulises. Pero Ulises le pide a Euriclea que no lo delate y ella jura lealtad y silencio. Dice, Penélope ordena a las sirvientas que lo traten bien, que lo ayuden a bañarse, tal. ¿Quién es Euriclea? Euriclea era su ama de pecho y era la que lo había amamantado a Ulises de pequeño. Eso ya es una anciana. Pero Ulises reconoce perfectamente la herida que tiene Ulises y en el momento en el que ve la herida, Euriclea pega un grito, ¿no? Dice, Ulises, ¿no? Tú eres Ulises. Ulises que ve peligrar toda la acción, le pide a Euriclea, por favor, que no le delate, que se calle, y ella le jura lealtad y silencio. Aquí tenemos a Euriclea lavando los pies a Ulises. Termina el párrafo, Juanra. Mientras Penélope planea un concurso para el día siguiente, con el que espera dar una lección a los pretendientes y poner fin al acoso y sufrimiento al que están sometidos. Propondrá casarse con aquel que sea capaz de montar el arco de Ulises y disparar una flecha a través de los ojos de 12 cabezas de hacha alineadas. Ulises vaticina que su verdadero esposo no faltará al evento, pero Penélope se retira a llorar por Ulises y a dormir. Penélope, ya en la desesperación, dice, vale, tengo que cumplir la orden de Ulises, que es la de tomar marido, ¿no? Y además el palacio está siendo arrasado, esto hay que ponerle fin. Pero todos esos miserables se van a enterar. No me voy a casar con el más rico, no me voy a casar con el más insolente. Me voy a casar con el que sea capaz de tensar el arco de mi marido. ¿Vale? Los arcos primitivos son arcos a los que la cuerda se le coloca en el momento de ser utilizados. Para ello hay que flexionarlos a los arcos y hacerles pasar la cuerda por las dos puntas para luego poder utilizarlos. Estamos hablando de arcos que pueden tener perfectamente 2 metros de altura, ¿no? O como mínimo 1,5 metros de altura. Hechos con madera durísima. Y Penélope dice, estos miserables se van a enterar de quién era Ulises, ¿no? Ellos que pretenden venir y quedarse con el palacio y quedarse con sus cosas y casarse conmigo. Me voy a casar solo con quien sea capaz de montar el arco, y si lo es, quien sea capaz, con el arco montado, de hacer pasar una flecha a través de los ojos de 12 hachas alineadas. Las hachas tienen un extremo que es el cortante
y el otro extremo por el que pasa el palo con el que se sujeta el hacha, ¿verdad? Bien, vamos a alinear los 12 ojos de las hachas, y aquel que sea capaz de montar el arco y lanzar una flecha que pase por estos 12 ojos sin tocar ninguna, entonces, bien, pues oye, si alguno lo consigue, pues me casaré, me casaré con él. Ulises, que está oyendo el plan de Penélope, le dice: Penélope, señora, no se preocupe, seguro que Ulises no va a faltar al evento. Penélope, lógicamente, se va a su cama a llorar y a dormir. Canto 20. Consuelo. Canto 20. Por la mañana Telémaco se despierta y la casa vuelve a cobrar vida. Los pretendientes vuelven a sus ultrajes contra el mendigo y combinan a Telémaco a que su madre escoja marido. Telémaco dice que no puede obligar a su madre a casarse si ella no quiere, y los pretendientes se ríen de él a carcajadas. El profeta Teoclímeno ve sangre de animal saliendo de sus bocas, lo que interpreta como un signo de muerte inminente, pero ellos no le hacen caso y continúan con sus burlas. Canto 21. Penélope coge el gran arco de Ulises y explica el juego. Quien quiera que sea capaz de disparar el arco de su marido y atravesar con una flecha los ojos de 12 hachas, se casará con ella. Telémaco prueba el primero y 3 veces no puede disparar. Varios pretendientes lo intentan tras él y también fallan. Mientras afuera, Ulises, usando como prueba su cicatriz, revela a Eumeo y a Filiteo su verdadera identidad. Estos le juran lealtad y Ulises le pide que, cuando llegue el momento y él pida el arco, cierren y atranquen las puertas de la sala. Detente un momentito, este es un momento crucial de la historia, ¿no? Es decir, ahí están los pretendientes pegándose cabezazos contra el arco de Ulises. Aquello es una vergüenza, no hay manera. Ulises, que sigue con el disfraz de mendigo, está fuera de la sala mientras los pretendientes intentan resolver el problema que les ha planteado Penélope, y Ulises decide pedirle ayuda a Eumeo y a otro sirviente, a Filetio. Les dice: compañeros, yo voy a entrar a la sala y voy a pedir el arco. En el momento en el que yo pida el arco, vosotros vais a cerrar las puertas de la sala. Como veis, la cosa ya empieza a oler a escabechina. Van a cerrar las puertas de la sala y las van a atrancar por fuera. De la sala, una vez que Ulises coja el arco, no entra ni sale nadie. Continúa, Consuelo. De vuelta en la sala, Eurímaco está lidiando en vano con el arco, incapaz de censarlo, a lo que Antinoo sugiere que el concurso se posponga hasta el día siguiente, para que puedan hacer un sacrificio a Apolo como dios de los arqueros. Mirad si son miserables los pretendientes, que no siendo capaces de tensar el arco, dicen: oye, vamos a hacer un sacrificio a Apolo, a ver si así el arco se pone más blandito, ¿no? Y podemos montarlo, ¿no? Continúa. Pero Ulises pide probar el arco, a lo que Antinoo ofendido se opone. ¿Por qué se opone Antino? ¿Por qué se opone Antino ofendido? Porque es un mendigo. Claro. El arco es el arco de un aristócrata, de un terrateniente. ¿Cómo va a participar? ¿Cómo se le va a permitir a un mendigo participar del evento? Eso no puede ser. Pertenecen a dos clases sociales, lo veremos luego con Finlay, pertenecen a dos clases sociales que no tienen contacto. No pueden tener contacto esas dos clases sociales. No pueden participar en un mismo juego. ¿Vale? El Antino se ofende, dice: no puede ser. Y Penélope, veremos, dice: Antino, no te preocupes,
que esto es un juego. Deja al mendigo, si yo no me voy a casar con él, ¿tú te crees que yo me voy a casar con un mendigo? Pero oye, si le hace ilusión al chiquillo, déjale que tense el arco. Continúa, Consuelo. No obstante, Penélope protesta y exige que se dé al mendigo una oportunidad. Al fin y al cabo, ella no se casará con el mendigo ni aunque venciera, pero si tiene éxito podrá beneficiarse de ropa y otros regalos. Telémaco envía a su madre a la habitación y ordena a Eumeo dar el arco a Ulises, mientras las puertas de la sala son discretamente cerradas. Ulises examina el arco entre la burla de los pretendientes, lo tensa suavemente y dispara, y la flecha atraviesa los 12 hierros. Y como os imaginaréis, gran espantada general, ¿no? En cuanto el mendigo consigue lanzar la flecha, se queda todo el mundo espantado dentro de la sala. Nos vamos acercando al final. Canto 22. Marí, por favor. Ulises se coloca ante una de las puertas y mata a Antíoco con una flecha en la garganta. Los pretendientes, creyendo que se trata de un accidente, buscan las armas en las paredes que han sido retiradas y escondidas por Telémaco al tiempo que reclaman castigo. Oh forastero, mal haces en disparar el arco contra los hombres, pero ya no te hallarás en otros certámenes. Ahora te aguarda una terrible muerte. Quítate la vida a un... Quitaste la vida a un varón que era el más señalado de los jóvenes de Ítaco, y por ello te comerán aquí mismo los buitres. Detente un momentito, fijaos la escena, ¿no? Es decir, Ulises, la primera flecha que ha lanzado es para demostrar quién es, ¿no? La primera flecha es a través de los ojos de las hachas. De las hachas, sí. La segunda flecha es al más miserable de los pretendientes, ¿no? Es decir, Antino, directamente, y sin preguntar ni avisar absolutamente nada. La primera flecha a la garganta de Antino. Pero los pretendientes no saben, todavía no se han percatado. No se han percatado de lo que está ocurriendo. Dice, este idiota se le ha escapado la segunda flecha y ha matado a uno de los prohombres de la isla. Estúpido. Ya verás tú lo que te vamos a hacer, ¿no? Y entonces echan mano de coger las armas que están en las paredes que resulta que no están. Que no hay. Continúa. 31. Así hablaban figurándose que había muerto a aquel hombre involuntariamente. No pensaban los muy simples que la ruina pendiera sobre ellos, pero encarándoles la torva faz, les dijo el ingenioso Ulises: «Ah, perros, ¿no creíais que volviese del pueblo troyano a mi morada y me arruinabais la casa? Forzabais las mujeres esclavas y estando yo vivo pretendíais a mi esposo». A mi esposa, ¿no? Sí. A mi esposa, sin temer a los dioses que habitan el vasto cielo, ni recelar venganza alguna por parte de los hombres. Ya pende la ruina sobre vosotros todos. Este es un pasaje de una fuerza descomunal, ¿no? Sí. Es decir, pocos pasajes hay con esta potencia en la literatura, ¿no? Dice, ah, perros, ¿no creíais que volviese del pueblo troyano a mi morada y me arruinabais la casa, forzabais las mujeres esclavas y estando yo vivo, pretendíais a mi esposa, sin temer a los dioses que habitan el vasto cielo, ni recelar venganza alguna de parte de los hombres. Ya pende la ruina sobre vosotros todos. Continúa, Marí. El alma, leo lo que hay debajo de la figura del dibujo. Sí, en azul. La matanza
no se detiene hasta acabar con la vida del último de los ofensores, tras los que Ulises ordena abrir las puertas. El ama desplegó las 2 hojas de paso a la sala espaciosa y entró por sus sombras. A poco descubrió el gran Ulises erguido en mitad de los muertos, todo lleno de polvo y de sangre. Un león, se diría. Su pecho y sus 2 carrilleras aparecen cubiertas de sangre, terror a los ojos, tales manchas monstruosas, tales manchas mostraba el ahí de los pies a las manos. Viendo el ama el montón de los cuerpos y aquel mar de sangre. Detente un momentito. Sí. Detente un momentito. Se han cerrado las puertas. Ulises continúa lanzando las flechas. Telémaco coge el otro arco y la otra espada, y entre los dos comienzan la matanza. La matanza es larga, la matanza dura unos cuantos versos. Yo os la he resumido, os la he resumido para no entrar en detalles truculentos, pero la cosa es tremenda, ¿no? Lo que ocurre en esa sala. Me quería detener en el pasaje final, otra vez por la tremenda potencia poética y dramática del verso, ¿no? Cuando el último de los pretendientes cae muerto y ya no se oyen dentro de la sala más que algunos gemidos, el ama, Euriclea, abre las puertas. ¿Y con qué se encuentra? El ama despliega las 2 hojas de paso a la sala espaciosa y se entra por sus sombras. A poco descubre al gran Ulises erguido en mitad de los muertos, todo lleno de polvo y sangre. Un león, se diría. Su pecho y sus 2 carrilleras aparecen cubiertas de sangre. Terror a los ojos. Tales manchas mostraba él allí de los pies a las manos, ¿no? Como describe Homero, el caos de sangre, de venganza en medio de esa sala. 108 pretendientes y algún que otro sirviente díscolo han caído ahí en medio de la venganza. Ulises se dirige a Euriclea, la que acaba de abrir las puertas, su vieja ama, y pregunta por las mujeres que fueron desleales a la casa. 12 fueron. 12 fueron. Sigo leyendo. Continúa, termina el párrafo. 12 fueron, responde Euriclea, y las 12 limpian el cuarto y los muebles ensangrentados antes de ser ahorcadas fuera. No tenía piedad la gente a esta época. No. Bueno, ahora haremos un comentario de esto. Termina el párrafo. Ulises ordena la purificación de la habitación con fuego y azufre y rompe a llorar entre los abrazos de sus leales sirvientes. Dice Ulises, ¿quiénes fueron desleales a la casa? ¿Quiénes durante mi ausencia faltaron a su compromiso? ¿Quiénes ofendieron a su ama, a Penélope? ¿Quiénes fueron? ¿No? 12 fueron, dice Euriclea. Y Ulises las hace llamar para que limpien, retiren los cadáveres y limpien los muebles, los sillones, el suelo, todo aquello, ¿no? Que quede la sala otra vez limpia y se la pueda purificar y se la pueda limpiar. Y posteriormente a eso que sean ejecutadas. Ulises ordena que sean muertas a cuchillo. Pero es Telémaco el que se niega
recordemos a Antino antes, ¿no? Es Telémaco el que se niega a utilizar un arma de guerra para ejecutar a personas que no son de la aristocracia, ¿no? Y por eso son ahorcadas. El motivo por el cual se las ahorca es precisamente para no confundirlas a ellas con los miembros de la aristocracia. Hasta en la muerte hay clases sociales, ¿no? En este mundo de la aristocracia, ¿no? Es decir, se vive y se muere de manera diferente. Pues sí, en Inglaterra a los nobles se les cortaba la cabeza con un hacha y a los pobres se les ahorcaba. Eso es, muy bien, efectivamente. Esa, digamos, es un procedimiento que ha distinguido a los pobres de los ricos, a los terratenientes y a los aristócratas de los pobres a lo largo de toda la historia hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Canto 23. Inma, por favor, adelante. Euriclea. El micro, por favor. Ya llegamos al desenlace, estamos ante uno de los pasajes más bellos de la Odisea. Vale. Euriclea despierta a Penélope y le cuenta el regreso de Ulises y su victoria sobre los pretendientes. Penélope no da crédito a lo que oye, cree que se equivoca, que ha perdido el juicio o que un dios la confunde, pero finalmente decide bajar y ver con sus propios ojos quiénes son los muertos y quién les ha matado. Baja las escaleras y a la puerta de la sala se detiene a observar el silencio y desde lejos a Ulises, sin saber realmente si es él. Pensad en la escena, ¿no? Pensad en la escena. Es decir, Euriclea, después de la matanza, sube a la habitación de Penélope y le dice: señora, ama, que ha vuelto su marido, que ha vuelto Ulises. Y no solamente ha vuelto Ulises, sino que ha matado a todos esos miserables y están todos los cadáveres tirados en mitad del patio. Y Penélope, claro, no da crédito a lo que le están contando. Dice: Euriclea, sufres demencia senil, muchacha, si ya no riges. ¿Cómo va a volver? Que sí, que era el mendigo, que vino disfrazado de mendigo, pero es él, es Ulises. Bueno, estás completamente loca, Euriclea, que es verdad, que ha sido él, baja conmigo. Y entonces ella dice: bueno, vamos a bajar, a ver qué ha pasado ahí en la sala. Y baja con todas las dudas y con todos los temores que vosotros os podéis imaginar ante la situación. Baja y se detiene. Aquí tenemos otro momento mágico de la historia, otro momento magníficamente construido. Se detiene en la puerta de la sala. Ulises está en el otro extremo de la sala. Y ella se detiene en el extremo contrario, contra la pared. Y no dice nada. Mira, se detiene a observar. Ve a Ulises al otro lado, pero ella está muda, mirando. Continúa, Inma. Bajo de la estancia superior, revolviendo en su corazón muchas cosas. Si interrogaría a su marido desde lejos, o si acercándose a él le besaría la cabeza y le tomaría las manos. Después que entró en la sala, trasponiendo el lapide umbral, fue a sentarse enfrente de Ulises, al resplandor del fuego, en la pared opuesta, pues el héroe se hallaba sentado de espaldas a una elevada columna, con la vista baja, esperando si le hablaría su ilustre consorte, así que en él pusiera los ojos. Mas Penélope permaneció mucho tiempo sin desplegar los labios, por tener el corazón estupefacto. Unas veces, mirando fijamente a los ojos, veía que aquel era realmente su aspecto, y otras no le reconocía a causa de las miserables vestiduras que llevaba. Es de una belleza enorme este pasaje en el que ambos se están mirando estupefactos, ¿no? Es decir, ¿qué hará ella?, se pregunta Ulises.
¿Es él? Se pregunta ella, ¿no? Es decir, ambos están evaluándose, están sin saber cómo reaccionar a esa situación. Y por supuesto, el hijo, boca chancla como siempre, llega y encima, que es el último que ha llegado, pues además increpando a la madre, ¿no? Telema, pero madre, ¿cómo no vas a por, a por mi padre? ¿No? Continúa, Inma. Telémaco le increpa. ¿Cómo no vas a él? Respondióle la discreta Penélope: hijo mío, estupefacto está mi ánimo en el pecho y no podría decirle ni una sola palabra, ni hacerle preguntas, ni mirarlo frente a frente. Pero si verdaderamente es Ulises que vuelve a su casa, ya nos reconoceremos mejor, pues hay señas para nosotros que los demás ignoran. Si después de 20 años es él realmente el que vuelve a casa, tú no te preocupes, hijo mío, que ya nos aclararemos, ¿vale? Sí, pero después de 20 años no hay ninguna prisa en resolver este asunto. Primero vamos a aclararnos. Continúa, Inma. Quiere probarlo. Ulises consiente. Telémaco, deja a tu madre que me pruebe. Pero antes es necesario establecer un plan para atajar las consecuencias de la masacre. Fingirán que se está celebrando la boda de Penélope con uno de los pretendientes y así se demorará la noticia de los asesinatos, permitiendo la huida hacia el bosque. Pero Penélope, mientras tanto, continúa con su actitud expectante ante Ulises, por lo que le pide a Euriclea que prepare a Ulises su cama, pero que la saque fuera del dormitorio de ella. Ulises se enfada, porque nadie podía mover la cama que él mismo hizo de un olivo. Mirad cómo se resuelve la escena, ¿no? Es decir, están los dos mirándose frente a frente, ¿no? Él, con todo respeto, manteniendo distancia de la mujer a la que dejó 20 años atrás. Ella, expectante, estupefacta, preguntándose si ese que tiene enfrente es él o no es él. El hijo... Por 20 años. El hijo, papás, ¿por qué no os besáis ya? ¿No? Y Ulises diciendo, hombre, con todos los cadáveres en la puerta tenemos otras cosas ahora que atender, ¿no? Y ella diciendo, bueno, hombre, prisa, no hay ninguna, aquí hay otras cuestiones que resolver antes que llegar a los arrumacos. El asunto es que, bien, hacen el plan, mientras tanto, mientras se están mirando así de lejos, van estableciendo el plan de cómo actuar, y el plan es fingir que se está celebrando la boda. De manera que todos los ruidos, gritos que se han producido, la gente del pueblo crea que es por la boda, y así ganan unas cuantas horas para poder huir al bosque y poder prepararse para la defensa en caso de que haya una venganza colectiva contra ellos. Pero plan va, plan viene, Penélope sigue a las suyas. ¿Este quién es? ¿No? ¿Cómo resolver yo el problema? ¿Cómo descubrir realmente, mediante qué ingenio puedo yo descubrir que realmente y de forma indubitable este que dice ser Ulises es Ulises? Y le dice a Euriclea, Euriclea, vamos a prepararle la cama al señor, pero en mi dormitorio no. Así que coges la cama del señor y te la llevas al cuarto de invitados. Y Ulises se escandaliza y dice, pero ¿cómo vas a sacar la cama de ahí? Que esa cama me costó meterla, entre 7 la tuvimos que meter ahí dentro y no había manera de desmontarlo aquello, hombre, ¿eh? Que eso lo hicimos de una pieza de un olivo, es algo gigantesco, que no hay hombre humano que pueda mover ese cacharro de ahí. Y entonces dice Penélope, Ulises es el único hombre que entró en el dormitorio. Solo él podía saber que esa cama no es posible desmontar. Sin duda,
Este es Ulises. Continúa, Ilma. Te has quedado congelada, Ilma. Elvi, continúa tú. El micro. Esa era la prueba que Penélope esperaba. Su descripción del mueble hecho por Ulises con sus propias manos era la prueba definitiva de que él en verdad era Ulises. Penélope lo abraza, le pide perdón por sus sospechas y Ulises llora y abraza a su esposa. Penélope sintió desfallecer sus rodillas y su corazón al reconocer las señales que Ulises les describiera con tal certidumbre. Al punto corrió a su encuentro derramando lágrimas, echóle los brazos alrededor del cuello, le besó en la cabeza y le dijo: «No te enojes conmigo, Ulises». Diciendo de esta guisa, acrecentándole el deseo de sollozar, y Ulises lloraba abrazando a su dulce y honesta esposa. Así como la tierra parece grata a los que vienen nadando, porque Neptuno les hundió en el ponto de la bien construida embarcación, de igual manera le era agradable a Penélope la vista del esposo y no le quitaba del cuello los níveos brazos. ¿Os dais cuenta qué diferencia tremenda de narrativa, de estilo, ¿no? Es decir, se acabaron las batallitas, ahora estamos ante una historia de amor mayúscula, ¿no? En el reconocimiento de ambos cónyuges, ¿no? En el que de pronto uno se ve reconocido y la otra les reconoce, y ambos estallan en lágrimas, en abrazos y en besos. Qué lejos estamos de Aquiles, ¿verdad? Qué lejos estamos de Patroclo, de Héctor, ¿no? en este momento poético. Continúa, Elvi. Llorando los hallara la aurora, si Minerva no hubiese ordenado otra cosa. Alargó la noche cuando ya tocaba su término y detuvo a la aurora, no permitiéndole traer la luz a los hombres. Solo después que los esposos hubieron disfrutado del deseable amor, entregáronse al deleite de la conversación. Primero lo primero, después hablamos. No se puede decir con más belleza, con más poesía, ¿no? Dice: y llorando los hallara la aurora, y llorando los hallara la aurora, si Minerva no hubiese ordenado otra cosa, pues alargó la noche cuando ya tocaba a su término, y detuvo a la aurora, no permitiéndole traer la luz a los hombres. Alargó la noche para que los amantes tuvieran tiempo de encontrarse y contarse las cosas. Solo después que los esposos hubieron disfrutado del deseable amor, entregáronse al deleite de la conversación, ¿no? Termina, Elvi. Por la mañana, Ulises dice a Penélope que debe visitar a su padre, y temiendo que se corra la voz sobre los sangrientos eventos del día anterior, ordena que lleve a sus siervas al piso superior y suspenda todo contacto con el exterior. Bueno, volvemos otra vez a la escena bélica. Una vez que la aurora ha llegado y los amantes han visto satisfecho su deseo, tantas décadas postergado, Ulises le dice a Penélope que va a ver a su padre, a Laertes, y que temiendo que se corra la voz de la matanza, ordena que se lleve a las siervas al piso superior, que se atrinchere en la parte alta del palacio y impida todo contacto con el exterior. Es decir, que esté dispuesta a soportar el asedio al que se pueda ver sometida. En el canto 24, ya estamos en el último canto de la Odisea. El canto 24 empieza con Hermes llevando a las almas de los pretendientes, que chillan como murciélagos,
dice el poeta, al Hades, al infierno, a donde allí se encuentran con los fantasmas de Aquiles y Agamenón. Y Anfimedonte le cuenta a Agamenón qué es lo que ha pasado, porque Agamenón dice, pero ¿qué ha pasado en Ítaca? ¿Cómo es posible que al mismo tiempo entran 108 principales de la isla? ¿Qué ha pasado? ¿No? Es decir, es que algún barco se ha hundido con todos vosotros a bordo. Es decir, ¿cómo es posible que semejante mortandad se haya producido, semejante mortandad de principales de la isla se haya producido al mismo tiempo? Anfimedonte le explica a Agamenón lo que ha ocurrido y Agamenón no puede menos, oyendo lo que ha ocurrido, que comparar a su esposa Clitemnestra con la fiel Penélope, ¿no? Como si Agamenón no tuviera nada que ver, ¿no? Lo que yo no entiendo es cómo Penélope pudo seguir durmiendo mientras mataban a 108 personas y no se despertó. Tenía el sueño... ¡Qué suerte que puede dormir! Tenía el sueño, evidentemente tenía el sueño pesado, sí, no ¡Qué había... maravilla! Porque el griterío... No se enteró de todo el griterío. Sí, el griterío abajo debía ser, debía ser de lo más interesante, ¿no? Es decir, pero Penélope dormía como un tronco, evidentemente no tenía ningún problema. Mientras los espíritus de los pretendientes van a dar cuentas al Hades, y Penélope se refugia para atrincherarse en la planta superior del palacio, Ulises llega a la morada de su padre, de Laertes, donde lo encuentra ya muy anciano, muy frágil, atendiendo su viña, en una imagen típica de la aristocracia griega, ¿no? El trabajo del cultivo, de la viña, por parte de los, podemos decir, de los jubilados, ¿no? De los padres ya una vez que se han hecho mayores. Laertes no le reconoce durante un buen tiempo, pero finalmente Ulises se hace conocer y Laertes y su hijo se abrazan y hablan sobre cómo resolver el problema que se ha planteado. Sí, porque, claro, el problema es un problema muy gordo. Luego lo veremos en las siguientes sesiones cuando analicemos la obra de Finlay y cómo él trata la Odisea y la Ilíada. Luego veremos que la cuestión es muy seria. Porque en el mundo griego no hay ningún tribunal superior de justicia, ni ningún tribunal penal internacional, no hay ningún servicio de policía, es decir, no hay absolutamente ninguna instancia que permita resolver un problema como este. La violencia es siempre privada. No existe el concepto de monopolio de la violencia pública que permita resolver, digamos, con un tercero las disputas entre los particulares. La violencia siempre es privada. Lo que ha hecho Ulises, matando a los 108 pretendientes, desde su punto de vista es justicia, pero desde el punto de vista de la familia de los pretendientes es un crimen. Y a ver ahora cómo arreglamos este asunto. Jorge, entonces todo esto se puede poner en el marco de la venganza, y la venganza es ley, ¿no? Totalmente, totalmente. No hay más ley que la que tus propias armas puedan hacer valer. No hay más ley. Estamos en una sociedad, Amalio, en la que los distintos propietarios de la tierra funcionan como iguales entre ellos. Uno puede ser el rey, pero porque lo han nombrado los otros. Uno puede ser el sacerdote, pero porque los otros le han reconocido como tal. Pero no hay ninguna institución
hereditaria, fija, que tenga su legitimidad por encima del poder de la casa solariega en la que se apoya esa familia, por encima del oikos, de la finca. ¿Quién es el rey en Ítaca o en Micenas o en cualquier? Pues el terrateniente más rico, el que tiene más vacas, el que tiene más gente, el que tiene más esclavos, sí. Y porque los demás le reconocen como un primero entre iguales. Como diríamos en el medioevo europeo, un primus inter pares. Esa posición de ser primero entre iguales, pero siempre con el reconocimiento de tus iguales, es lo que te da la legitimidad. Pero claro, te acabas de cargar a 108 de tus iguales, ¿vale? Sí, pero yo, aparte de eso, tengo una duda en torno a todo esto. Normalmente, cuando no hay un cuerpo normativo que regula las sociedades, pues se guían por códigos normalmente religiosos. En el caso griego, el mundo de la religión, de envidias, en fin, que recoge todas las pasiones digamos, de los seres humanos, no veo yo cómo puede el cuerpo religioso, o sea, la religión sancionar estas normas de conducta. Es que igual que no hay rey, Amalio, no hay un cuerpo de sacerdotes que sea independiente. No existe ninguna autoridad. Lo extraordinario del mundo griego es que no existe ninguna autoridad supraterritorial que permita dirimir estas cuestiones. Dentro de cada casa solariega, dentro de cada oikos, la justicia la imparte el pater, el jefe de la casa. En este caso, Ulises dentro de su casa. ¿Vale? Pero Antino, uno de los pretendientes, imparte la justicia dentro de su casa también. El problema es, ¿qué ocurre fuera? ¿Qué ocurre cuando hay una disputa entre iguales? Pues bien, esta disputa entre iguales solamente hay 2 o 3 maneras de solucionar. Mediante un intercambio de regalos que satisfaga a ambas partes, mediante un matrimonio que reproduzca nuevos vínculos familiares y que elimine la disputa, o mediante la violencia. Y la violencia es una violencia privada. Es una violencia en la que uno mata a otro, o una familia mata a otra familia, o inclusive una familia puede pedir ayuda a otras familias para atacar a otro grupo de familias, que es muy probablemente lo que nos quiere mostrar la guerra de Troya. La guerra de Troya es una disputa privada. Recordemos otra vez la guerra de Troya en qué consiste, ¿no? Es decir, París va y se lleva a la mujer, y se lleva a la mujer del rey, ¿no? Supuestamente de común acuerdo. Vamos, no hay ningún rapto ni nada. Ahora, pero el deshonrado lo considera aquello como una agresión. ¿A quién? A él, a su honor. ¿Quién responde a esa agresión? Su hermano, Agamenón. Es una disputa privada y su hermano llama en ayuda a todos los que le deben favores, que son todos los demás aqueos, ¿no? Sí. Y Agamenón reúne un enorme ejército para atacar Troya por una disputa privada. Pero ninguno de los que está en la guerra forma parte de esa disputa, nada más que por los lazos de parentesco que le une a uno de los dos agraviados, o a París o a Menelao. La OTAN de la época. Es la OTAN. Muy bien, muy bien. Muy bien. La OTAN, ahí tienes a Pedro Sánchez ahí yendo en su trirreme ahí a Troya, ¿no? Es la OTAN de la época, claro, efectivamente. Es decir, es una violencia absolutamente privada en la que no hay ninguna regla supraterritorial que permita ponerse de acuerdo a las partes contendientes y en la que solo el éxito va a dar la razón.
No hay más criterio que la victoria. Pues bien, decíamos que cuando Laertes escucha a su hijo Ulises contando lo que ha ocurrido, claro, que Laertes y Ulises son conscientes de que ahora cuando ellos vuelvan a Ítaca, cuando vuelvan a la ciudad, se van a encontrar... Que les van a pedir explicaciones. Hombre, claro que hay una buena parte de los iguales, de los terratenientes de la isla, que les acabas de matar a los hijos. Y a ver esto cómo lo arreglamos. Y vosotros preguntaréis, pero en la isla hay más gente. En la isla no solamente hay terratenientes, hay pueblo. Sí. Esa palabra que nosotros llamamos demos, de la que viene democracia, ¿no? Es decir, el demos, una cosa es el demos... Perdón un momento que pongo en silencio. Sí, sí. Ahí está. El demos es el conjunto de la población de la isla. Pero el demos normalmente es silencioso. El demos está como fondo, como escenario en el que toda esta acción se desarrolla, pero vosotros en muy pocos pasajes de la Ilíada o la Odisea habéis oído hablar a alguien del pueblo. Hay algún pasaje, pero normalmente es en tono despreciativo, ¿vale? El demos no pinta nada en todo esto. Hombre, está el porquero, está Eumeo, ¿no? Pero Eumeo no es un demos cualquiera. Eumeo forma parte de la casa de Ulises. ¿Sí? Sí, y entonces, por tanto, Eumeo no se le puede considerar demos. Forma parte de la casa solariega. El resto de la gente que hay en la isla también forma parte de sus respectivas casas solariegas. Los principales de estas casas solariegas constituyen el ágora, constituyen la asamblea. Cuando se reúne la asamblea de Ítaca, no se reúne el pueblo. Se reúnen solo los jefes de las distintas fincas. ¿Y quién forma el ágora? ¿Quién forma la asamblea de Ítaca? Pues los padres de los asesinados. Los padres de los asesinados, que además son los que tienen las armas. Con lo cual, Ulises y Laerte son muy conscientes de que cuando ellos vuelvan a Ítaca, cuando ellos vuelvan a la ciudad, se van a tener que enfrentar a una asamblea que muy presumiblemente les es hostil. Y les va a pedir cuentas y les va a pedir venganza. Les va a pedir venganza. En este canto se produce una escena muy interesante. Voy a adelantar la imagen. Porque el poeta nos dice que cuando Ulises con Laertes vuelven a la ciudad, el rumor de la venganza, de la matanza, se ha corrido por todo el pueblo. Los familiares están llevando los cuerpos de los muertos a enterrarlos, y que estos familiares han convocado una asamblea. La escena es la siguiente. En la asamblea se presenta la mitad de los terratenientes, que suponemos que son los padres y familiares de los asesinados, pidiendo venganza, abiertamente. Quieren la cabeza de Ulises. Esta mitad de la asamblea la lidera el padre de Antino. Pero hay otra mitad de los pretendientes, hay otra mitad de la asamblea que toma una decisión muy salomónica. Atención al argumento. Si Ulises los pudo matar, es porque los dioses estaban del lado de Ulises. Tampoco vamos ahora a ser más papistas que el Papa. Si los dioses permitieron a Ulises semejante escabechina, ¿quiénes somos nosotros, vulgares mortales, para enmendarle la plana a los dioses?
Porque en el mundo griego, Amalio, no hay nada que un hombre pueda hacer si no tiene el consentimiento, como mínimo el consentimiento de los dioses. Y cuando Ulises pudo hacer lo que hizo, al menos en contra no estaba. ¿Vale? Al menos en contra no estaba. Y al fin y al cabo, tampoco era nada honroso lo que los pretendientes estaban haciendo con Penélope, ¿verdad? Sí, es verdad que el poder da legitimidad, pero hombre, pero dentro de un orden. Y si al final ha llegado el dueño de la casa y ha limpiado la casa, bueno, pues no haberse comportado como se comportaron. El padre de Antino, Eupites, pide e incita al primer grupo a vengarse y se dirige como toros embravecidos a la casa de Laertes, y en cuanto Laertes les ve llegar, Laertes es el que abre el combate matando a Eupites. En ese momento se pone en marcha otra vez la matanza. Ulises y los suyos se preparan para liquidar a todos los opositores, momento en el que sabiamente interviene Atenea. Fijaos qué interesante, adoptando la voz y la figura de mentor, otra vez, ¿no? Que consigue detener la pelea entre los dos bandos y consigue que se declare una tregua para siempre y el acuerdo para siempre entre los bandos contendientes. Podríamos decir que es el instante fundacional de la sociedad griega moderna, ¿no? De la sociedad griega que a partir de ese momento empieza a configurarse con una ley superior a la mera venganza privada, ¿no? Hay un acuerdo entre los contendientes y se detiene el combate. Y ahí acaba la Odisea. Fijaos que tanto la Ilíada como la Odisea son dos construcciones, dos poemas larguísimos, en los que la historia comienza a mitad y acaba sin final. Ambas historias, ¿no? Nos sorprenden poniéndonos ante los personajes, pero nos vamos enterando de lo que ocurre a lo largo de la historia. Nos vamos enterando de por qué están ahí, a dónde van a llegar, qué es lo que pasará luego, ¿no? Sí, pero nos colocan en medio de unos escasos días, la Ilíada son escasamente unos pocos días en medio de un combate de 10 años, y ahora con la Odisea ocurre exactamente lo mismo. Nos encontramos con Ulises llegado a la isla de los Feacios, ¿no? Y pocos días después la venganza tremenda en la isla de Ítaca. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar Homero? ¿Nos quiere contar una historia? No. La historia es el trasfondo. Lo que Homero nos quiere mostrar son personajes ejemplares. Lo que Homero nos quiere contar es cómo se comportan los seres humanos cuando se ven abocados al desafío, al miedo, a la guerra, a la ira, y cuáles son las consecuencias de sus decisiones. La Ilíada y la Odisea son principalmente obras educativas, obras que colocan al lector ante los grandes problemas del ser humano de su época y le muestran ejemplos y consecuencias de sus formas de comportamiento. Y cada cual que saque sus consecuencias y que saque sus conclusiones, ¿no? Son obras con espíritu educativo. La historia, la historieta que podría haber, eso está en el trasfondo, pero no es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión son los caracteres psicológicos, éticos, políticos, que nos muestran
cada uno de los personajes enfrentados a las vicisitudes por las que tienen que pasar. Y como veis, volvemos a las letritas en negro. Se acabaron las letritas azules durante un buen tiempo. Porque yo os había invitado, hacía ya varias semanas, a ver cómo contaba Werner Jäger, en su obra La Paideia, cómo contaba el espíritu griego a la luz de estas dos obras, de la Ilíada y de la Odisea. Y habíamos visto que no podíamos leer a Jäger y sacarle todo su partido si no sabíamos qué había pasado en la Ilíada y en la Odisea y un poco cuál había sido el desarrollo argumental de ambas obras. Yo creo que ahora tenemos la herramienta. Creo que ahora, con este pequeño repaso que hemos dado a ambas obras, tenemos ya los elementos de juicio para poder sopesar debidamente todos los argumentos, tanto de Werner Jäger, ahora en lo que nos queda de texto, como luego más adelante cuando leamos El mundo de Odiseo de Finlay. Así que si os parece bien y no hay más comentarios, volvemos a la Paideia de Jäger. Qué silencio, parecéis Penélope. Ahí, venga, mi Penélope principal. Juanra, ¿cómo estamos? Estamos casi llorando. Estamos casi ya. Jorge. ¿Has dicho a mí? ¿Me has dicho a mí, Jorge? Jorge. Sí, ahí está José. Hombre, José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, que yo os quería comentar una tontería de estas, de las que yo comento sobre el tema de las armas y en relación al arco de Ulises. Ah, sí, cuenta. Al arco de Ulises, sí. En la historia no queda muy claro por qué no pueden tensar los pretendientes el arco. Los pretendientes que están en el palacio no pueden tensar el arco. Entonces parece que fuera una cuestión casi mágica. Y se ha querido interpretar que el asunto está en que Ulises no utilizaba un arco de una sola pieza que era muy habitual, una sola pieza de madera, que es más fácil de tensar porque sencillamente se apoya en el suelo y se aprieta por uno de sus extremos hasta que se le pone la cuerda en la oreja, ¿no?, del arco. Entonces se ha querido interpretar que en realidad Ulises estaba utilizando, bueno, Ulises, o lo que querían mostrar Homero, los que escribieran la Odisea, que existían ya otro tipo de arcos que históricamente sí que existían, lo que pasa que se daban más en Oriente, en Asia Menor, que es el arco compuesto. El arco compuesto no es de una pieza, sino es de capas de diferentes materiales, entre ellas la madera, pero también se utilizaba el asta de cuerno de animales y el cuero y los tendones. Todo eso se encolaba por capas y hacían que el arco fuera más ligero, pero fuera muchísimo más duro y difícil de tensar. Entonces el problema no sería que los pretendientes no pueden sostener el arco de Ulises y tensarlo para hacer la prueba, sino que en realidad no podían colocar la cuerda en el arco. Claro. No podían colocarlo. El arco escita, el arco compuesto, que es el que se conoce como arco escita, es un arco que tiene una forma como de S en cada una de sus palas. Es una S en la pala de arriba y una S en la pala de abajo. Entonces, cuando no tiene la cuerda colocada, el arco se estira por efecto de los tendones.
se estira mucho. Y es muy difícil de bajar la pala y poder colocar la cuerda. Eso solo lo podían hacer y lo hacían habitualmente los escitas, y por eso se les contrataba como mercenarios arqueros en todos los ejércitos del mundo. Lo que hacían era colocar una pala por debajo de la rodilla derecha y la otra pala por encima de la rodilla izquierda. Y apretando con los brazos y con las piernas conseguían doblegar las dos palas y colocar la cuerda. Entonces alguno ha querido entender que de lo que se está hablando es de un arco compuesto, de un arco de estilo escita, y el problema de los pretendientes es que no le podían poner la cuerda. Claro, claro. Esa es la escena que se muestra en la película del año 54. Sí, pero fíjate que los pretendientes y el propio Kirk Douglas no ejecutan la colocación de la cuerda. No, lo hacen en vertical. Como tocaba, que es en el arco, digamos, el monolítico, el de una sola pieza. No lo hacen, ni tampoco aparece en el caso de Odiseo. Ahí el asesor histórico falló un poco. Bueno, eso es que no queda tan bien. Lo de las rodillas no queda tan bien como estar de pie. Claro. Y claro, cinematográficamente hablando no queda tan bien. Hay muchas cerámicas griegas que muestran arqueros escitas haciendo esta operación que estoy comentando yo. Claro. Si os vais a la cerámica griega y miráis escenas en las que están representados estos arqueros, en muchas ocasiones se les ve cómo están colocando la cuerda a través de las rodillas. De esa manera es relativamente más fácil, de la otra sería pues muy difícil, muy complicado. Bueno, esta era la tontería. Muchas gracias. No, hombre, no, tu asesoramiento militar es fundamental, José. Jorge, a mí lo que me preocupa es si Penélope cuando lo abrazó él estaba todavía cubierto de sangre y de polvo. Estaba ya más chiquito. Qué asco, ¿no? Es decir, ahí todo lleno de... ¡Cuánto amor!, ¿no? Bueno, eran otras épocas, ¿no? Eran otras épocas. Ahora, hay que reconocer que la fuerza poética de esos pasajes es brutal, ¿eh? Es decir, cómo transmite la imagen de terror, de barbarie, ¿no? De brutalidad. La escena es realmente sobrecogedora, ¿no? Es difícilmente superable. Pero sí. Lo que me impresionó, porque lo busqué en la Odisea y lo devoré, por supuesto, ¿no? La hospitalidad que hay todo el tiempo, es muy lindo. Sí. Y después cómo muere la gente, con qué facilidad, que se ahogan todos, se mueren. La vida no vale nada, ¿eh? Bueno, hoy en día tampoco, me vas a decir. Hoy tampoco. Sí, no, eso no ha cambiado gran cosa, ¿no? A mí me encanta la Odisea, los detalles del telar, de la tela, del color que usaban. En esos detalles es donde, ahora veremos bueno, hoy ya no, la semana que viene seguramente, bueno, ya veremos el argumento tanto de Jäger como de Finlay. Esos detalles en los que Homero se entretiene, que a veces uno dice, bueno, ¿y esto qué hace a la historia, ¿no? La descripción del telar, la descripción de las ropas, la descripción de la comida, ¿no? ¿Qué representa esto dentro de la historia? Bueno, cuenta cómo era una época, ¿no? Que hilaba. Dicen Finlay y Jäger que esos detalles le dan a la historia el halo de verdad, de realidad, que los oyentes necesitan para poder meterse dentro de la historia, olvidarse que están oyendo un relato ficticio y como decir, sumergirse, ¿no? Dentro de la historia. Porque al final esos pequeños detalles no pertenecen al mundo de Odiseo. Esos pequeños detalles pertenecen al mundo de los oyentes. Lo vamos a ver luego en la descripción de Jäger y de Finlay. Ellos hacen una recreación
de este mundo de finales de la Edad Oscura e inicio del mundo arcaico, precisamente gracias a estos detalles. Esos detalles no son micénicos. ¿No son cómo? Micénicos. No pertenecen al mundo que teóricamente están describiendo. El mundo que la Ilíada y la Odisea describen es un mundo micénico, un mundo pregriego. Sin embargo, los detalles, los barcos, las armas, las vestimentas, la manera de este trato de la hospitalidad, las relaciones entre unos con otros, sí, la descripción del pueblo, la descripción de las clases sociales, cómo se produce, qué se produce, de qué viven, qué comen, ¿no? Todo esto pertenece a un mundo que es el mundo de la gente que está oyendo la narración. Y eso es lo que hace que la gente que está oyendo la narración se sumerja dentro de la historia y la viva como algo suyo. Yo recuerdo una historia que contaba mi padre en La Plata, cuando él era chico. Mi padre nació en el 17, en el año 17. Y él contaba que cuando él era chico todavía había teatrillos ambulantes que iban con el carromato de pueblo en pueblo, de barrio en barrio, haciendo pequeñas representaciones. Eran 3, 4 personas, una pequeña familia, como los antiguos circos, ¿no? Que iban haciendo representaciones. Y había una representación que a la gente le gustaba mucho, creo recordar, Elvi, ayúdame, creo que era Don Segundo Sombra, creo que era la historia, o Don Segundo Sombra o Martín Fierro, uno de los dos grandes poemas gauchescos de la época. Hay un pasaje en el que, ahora que estoy pensando, lo mismo es Martín Fierro, pero Elvi se lo sabe mejor que yo, ahora me corriges. Hay un pasaje en el que el personaje, el protagonista, ha sido llamado a filas, pero él es un desertor. Y entonces la policía finalmente lo cerca y lo acorralan entre varios policías, y él, cuchillo en mano, se envuelve el poncho en el brazo y se enfrenta a la partida. Es Martín Fierro. Martín Fierro, ¿no? Ahí está, Martín Fierro. Me contaba mi padre que en ese momento supremo de la acción, 7, 8 personas del público se levantan de las sillas y saltan al escenario a pegarle a los policías, a los actores que están haciendo de policía. ¿No? Sí. La gente se ha quedado está tan sumergida en la historia, ¿no? que llegan a olvidarse de que lo que están viendo es una ficción, ¿no? Es decir, y saltan en medio de la acción, en medio de la obra de teatro, a pegarle una paliza a los pobres actores, sí. para que el protagonista pueda huir, ¿no? En las películas pasaba también, en las películas mudas, me contaba. La gente se entusiasmaba, claro, con la historia. Digamos, ese efecto nos dicen los dos autores, sí, lo generan estos elementos de la vida cotidiana. No lo pensé. Que se van soltando dentro de la historia, ¿no? Son estas pinceladas que le hacen a la gente sentir que el mundo del que están hablando es su mundo, y que esos héroes, aunque sean antiguos, siguen formando parte un poco de su vida. Y es por eso por lo que ellos pueden reconocerse moralmente, éticamente, políticamente en algunos de los personajes. De alguna manera, esta historia les está interpelando a cada uno de los oyentes a través justamente de todos esos pequeños detalles. Vos sabés, Jorge, que en la escuela nos enseñaban la Odisea, pero no termina así lo que nos enseñaban. Penélope lo reconoce cuando él agarra el arco. Ah, mira, cada uno cuenta la historia como... Mira, porque éramos niños, no nos iban a contar la matanza. Claro, es verdad. Existían mucho, Argus, con poesía y todo lo demás. Claro.
Es verdad, las escenas de asesinato y de sexo, esas había que No, de sexo marcarlas. todos los hablaban. Sí, entre paréntesis, el Ulises tarda 20 años en volver, pero no se queda quietito, ¿eh? No. Bueno, ha estado practicando, se ha tirado 20 años practicando. En cambio, ella sí se queda quietita. Pero en el tema de Troya, lo que también es importante es que la hospitalidad, en realidad la ofensa del Menelao, es porque él le da hospitalidad a Paris, y Paris, en lugar de retribuirse, se va con Helena. Y eso es muy, muy importante para el griego, porque el griego lo está ofreciendo su casa, su lugar, esa oportunidad que París traiciona. Y traiciona la hospitalidad, parte de lo que se lleva, pero bueno, es considerado eso una traición también, ¿no? Sí, sí, es una porquería lo que hace, lo que hace París, es una porquería. Se le va con la mujer, Claro. a mi casa y vos te le vas a mi mujer. Así es, así es. Sí. Hay otra escena de hospitalidad que es muy interesante, que es la de hay un momento en el que un soldado troyano y un soldado griego se enfrentan en el campo de batalla, y el griego le interpela al troyano y le dice: oye, no quiero matarte sin saber a quién estoy matando. ¿Te importa, por favor, decirme de qué familia eres? ¿No? Y entonces el otro le dice: pues que sepas que yo soy fulanito de tal, hijo de no sé quién, y le suelta toda su genealogía. Dice: no me digas, dice el griego, tú eres hijo entonces de Menganito. Dice: tu padre estuvo alojado en casa de mi padre. ¿Vale? Y entonces el otro: ah, sí, tú eres fulanito, mi padre habló muy bien de la hospitalidad de tu padre. Y así mientras el resto de los griegos y los troyanos se están degollando entre ellos, ¿no? Estos dos tienen una charla en plan así de vecinos cordiales, ¿no? Explicándose lo bien que se llevaban sus padres y lo bien que habían hablado recíprocamente de ellos. Y entonces al final le dice el griego al troyano, dice: oye, y siendo que nuestros padres han sido tan buenos, tan hospitalarios entre ellos, y mi padre tuvo al tuyo en mi casa y el mío al tuyo, bla, 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 ¿no? Es decir, ¿qué te parece si nos intercambiamos las armaduras como ejemplo como muestra de respeto por la cara? Y ahí los tipos se ponen en pelotas y se desvisten y se cambian las armaduras, insisto, mientras el resto del ejército troyano y el ejército aqueo se está degollando mutuamente. Y con las armaduras intercambiadas, le dice uno al otro, dice: oye, habiendo tantos griegos y tantos aqueos por matar, ¿por qué no dejamos este asunto aquí y vamos cada uno a lo nuestro, ¿no? Y nos olvidamos de nuestras rencillas en honor a la hospitalidad de nuestros padres? Perfectamente, compañero, ¿no? Y se despiden amablemente, ¿no? Absolutamente delirante, ¿no? Es la escena, ¿no? de estos dos personajes, que muestra lo que antes comentaba Elvi, de la tremenda importancia de la hospitalidad, tanta que una escena de guerra grotesca como esa se paraliza, sí. se paraliza simplemente porque ambos reconocen un vínculo de hospitalidad entre ellos que es sagrado y que está por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Sí. Bueno, compañeras, No. la Ilíada y la Odisea creo nos han dado muchos motivos de reflexión. La semana que viene seguimos con el texto donde nos quedamos para ver el argumento de Werner Jäger, ¿vale? Muy bien. Ok. Buena semana. Buena semana. Feliz fin de semana a todos. Pasad muy bien. Adiós.